Juráis por Dios, por la patria, desempeñar con lealtad y honradez, eficiencia las funciones de viceministro de Empleo, Servicio Civil, Cooperativa, respectivamente, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución Política del Estado y las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. Si así lo hicieren, que Dios y la patria os premie, y si no, que él o ella los demande. Señor viceministro, en este momento felicidades, usted es posicionado como viceministro de esta cartera que es tan importante para trabajar como equipo. Más que todo sabemos que nosotros vamos a ser un equipo, sabemos que una sola persona no puede hacer, pero como equipo vamos a lograr muchos objetivos. Queda posicionado, felicidades. Ahí el abrazo fraternal del ministro y también prosigue con la entrega de la resolución que acredita a Rubén Hilary Quispe como nuevo viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas. Rubén Hilary Quispe, nacido en Jiscahuayata, Huarizata, de la provincia Masuyo, del departamento de La Paz, es un profesional boliviano con sólida trayectoria académica, investigativa y social, cuya formación y experiencia lo consolidan como un referente en el ámbito del desarrollo humano, la educación superior, la investigación social y los procesos de fortalecimiento institucional. Su labor combina el compromiso con las comunidades, la formación promocional y la promoción de enfoques innovadores para la transformación social. Bueno, es un momento tan importante para nosotros nombrar nuestras autoridades y esas autoridades que van a coordinar, que van a trabajar como equipo con nosotros, porque desde el momento que hemos llegado siempre hemos dicho que este ministerio va a ser un modelo de ministerio para los otros ministerios. Y Rodrigo Paz esta mañana me decía de que es un ministerio muy importante este ministerio porque tenemos relaciones muy próximos con las organizaciones sociales, ¿no? Las central obreras, los trabajadores, los gremialistas, porque todos los días ellos vienen aquí y hablan con nosotros y es bien importante trabajar con ellos y el contacto que vamos a tener. Siempre a nuestro nuevo viceministro vamos a hacer una política quizás no en el escritorio, sino salir a buscar a ellos para que ellos nos sepamos, ¿no?, los problemas que tienen los trabajadores, porque sabemos muy bien que el Ministerio de Trabajo, aparte de defender a los empleados, también es defender a las empresas o emprendimientos que hacen en nuestro país, porque también de ambos lados viene el abuso, ¿no? Entonces, tenemos que ser un ministerio que coordinemos con ambos lados y que siempre estemos de acuerdo a las normas, leyes, reglamentos, la Constitución Política del Estado, sin favorecer a ningún otro sector, tampoco estar en contra de ellos. Entonces, es nuestro lema y nuestro trabajo. Y vamos a seguir en esa forma y creo que estamos haciéndolo bien. Hemos solucionado varios problemas que estaban años y años postergados. Creo que hemos empezado a trabajar bien y vamos a seguir con ese trabajo. Y sabemos muy bien que tenemos un equipo profesional en los directorios que están cumpliendo sus funciones de acuerdo a las normas, siempre digo, y cada uno tiene su función. Tenemos un reglamento de funciones y de acuerdo a eso trabajando. Bueno, no me queda otra cosa que felicitar a nuestro nuevo viceministro y también agradecer a todo el equipo que trabaja con nosotros. Aclarar también que vengo de una estirpe aymara. Mi trayectoria ha estado más conectado a esto de la promoción local global. Para mí es difícil dejar de ser quién soy o quiénes somos. Entonces hoy para mí este desafío me permite ubicarme a ese lugar y desde ahí proyectar para todos los bolivianos. Y no solamente quienes habitamos hoy en día, porque también hay que pensar en los bolivianos, habitantes que han migrado a otros países. Y justamente, señor ministro, por situaciones de trabajo. Muchos de quienes nos preguntamos, quienes hemos venido de diferentes comunidades a estas ciudades, si la pregunta es ¿por qué venimos?, es por sencilla razón: por trabajo y por estudio. Esa es una realidad. Huarizata ha sido
pionera en educación, y no solamente cualquier educación, sino en una educación donde su lema es estudio, trabajo, producción. La universidad donde me han cobijado también se ve una realidad donde los estudiantes trabajan y estudian. Señor ministro, creo que estamos ante este desafío de cómo encaramos en esta situación con este nuevo gobierno. ¿Cómo planteamos nuevas proyecciones? En tal sentido, quisiera dirigirme también en la lengua, en una de las lenguas oficiales que es el Aymara, Hilanak, Yakanaka, Hichuroja, Walikus Iscañoruan, Kunaka, Haniunaya Saparuk Ayapkistati, Akabisi Ministrama, Haniunaya Sapak Akansait Atati, Hamsastim Mauta, Maaillo, Hamsastim Ma Kamsnasa Chekauhatu Ahuta, Ma Markatu Amisuniwaita. Ukamar Hamakam, Kunaimanan Hakasita, Yakepanakaha Irnakawini, Yakepanakaha Han Irnakawini, Yakepanakaha Kolpini, Yakepanakaha Han Kolpini, Hichurun Filanak Yakanaka, Akaukitat Pachham, Akairnakawiham, Wakstaniwa Kumhamsa, Uka, Tunkamayan, Waranka, Hila Kuyakanakataki, Lupsna, Amuy Gipsna. Aksat uksat sartaisna, amuyo naka, kunhamats utknukaisna, ukaw lupinyas waktstani. Kunham tehanik sapakip hilanak kuyakanaka yanap asipanyani. Akamuyo naka abharonya, akamuyo naka uiwanya, akamuyo naka akinchanya. Hichuruto, sumalurawinak luroya nyaneham, akat keparoham, wawasanaka ukha, yapuchaphani sanyani. Hupanaka uka achunak katokapani. Hiwasan na katehan wali na kluraway kanyanehan, ukapach paraki wawasan na ka ukahan wali achunaka aptabi parakina. Hilanak kuyakanaka, aksat uksata, mayas asesina, sartay asikakinyan, akamarkaskan, markachirin, akapach markachirin akam sartayan kanyan. Algunas veces decimos que esto de lo local y lo global con el nuevo proyecto, también decimos que Bolivia tiene que trascender al mundo. Entonces necesitamos aprender las lenguas extranjeras. And so let me try to, a little bit, to speak in English. And so as Bolivian, as Aymara people. And so today, it's a big challenge in order to work, to promote, according to variety of realities in this country. And so, we have been living in different conditions, in different situations, especially young people who are studying and working. That's the real condition. And so sometimes some university students finish their careers, and so after that, they don't find any job. And so the big challenge is how to propose new policies from this side. Thank you very much. Muchísimas gracias. Paisuma, Hila, Kuyakanaka, Kumraki, Tata Ministro, Maruso Walkuni, Just Pagatsman.